Hola, hola a todos, buenas noches otra vez, todos y todas. Hoy tenemos la primera clase del 2022, nos había cogido la tarde para comenzar con las clases. Pero bueno, estamos muy contentos otra vez de volver y empezar con estas clases cada semana, cada 15 días las vamos a hacer. Hoy tenemos un tema súper especial que les debo confesar que me mueve lo más profundo de mi ser porque lo he estudiado, lo he leído muy a título personal, no soy experta en el tema, pero buscando mis temas de sanación personal y de entenderme un poquito mejor en mis procesos. Las 5 heridas emocionales han sido un tema que de verdad para mí es básico para poder conocernos y desde ahí gestionarnos mejor. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Estoy por subir y esto me gana. Mentira, no me gana. ¿Por dónde es que comparto pantalla? La parte de abajo hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Pero no me sale. Dice, hola, no se escucha bien. Ah, no me escucha bien. ¿Será por la bulla de los chicharritas? Sí, se escucha es como viento. ¿Escucho lejos? Ay, eso. No, como viento, como si llegara el viento al micrófono. Ah, ok. Bueno, no sé cómo compartir. Lo sabía hacer. ¿Qué es esto? ¿Alguien que me diga otra vez? Yo creo que alguien debe tener el micrófono abierto. Sí, Dani, A mí es el de Caro. Está Carolina entrando. también. Pienso lo mismo. Se supone que ya les bloqueé cerrar todos los micrófonos, pero pues miren que no. Y no sé por dónde compartir. Espérense un segundo, por favor. Ya, Ahí está grabando ya. listo. Entonces, aquí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya estamos bien. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de las 5 heridas emocionales que todas las personas tenemos. Acuérdense, porfa, de cerrar los micrófonos. Y cómo podemos apoyarnos con los aceites esenciales cuando las estamos viviendo. Bueno, quiero hablarles un poquito de por qué hablamos siempre de los aceites de doTERRA, porque vamos a hablar puntualmente de ellos. Hay unos temas puntuales que a mí hicieron que me enamorara de la marca, porque ya usaba aceites esenciales hace mucho tiempo, y es el tema de que los cultivos se mantienen en el país de origen de donde es la planta. Eso para mí energéticamente representa cosas muy chéveres, porque no es lo mismo tener una mata libre en el aire, en su ambiente, en su clima, que tenerla en un invernadero y ella ahí tristecita. Energéticamente es mucho más poderosa. Entonces, para mí mantiene las cualidades de la planta a su máxima expresión. Otra cosa que me parece divina es que los cultivadores y los campesinos de esas regiones se vuelven socios de la empresa, y doTERRA se encarga como de brindarles mucho bienestar y calidad en el trabajo que les da, y obviamente eso hace que ellos mejoren su calidad de vida. Tienen grado terapéutico puro, son los únicos que tienen esta certificación. Cada botellita tiene muchas certificaciones que nosotros podemos verificar en internet. Acá abajo cada uno tiene un código donde yo puedo entrar y mirar de dónde viene, cuándo se elaboró, cuándo lo empacaron. Son cultivos orgánicos, libres de muchos químicos.
Y bueno, tienen una fundación que se llama Healing Hands, que ha hecho cosas súper bonitas, acueductos, escuelas, cosas muy lindas. Y el coimpacto, que es lo del trabajo con los campesinos de la región. Entonces, yo soy muy social, estudié Derecho y Gerencia Social, la especialización por eso, que quería cambiar el mundo. Entonces me siento muy bien usando una botellita y sabiendo que con cada botellita que yo compro, pues estoy cambiándole la vida a alguien adicional a la mía. ¿Qué es la certificación CPTG? Que es el grado de pureza y grado terapéutico, son 100% aceites naturales, sin rellenos de ningún tipo. Y los que vienen mezclados nos dicen, este aceite viene mezclado con aceite de coco. Tiene varios controles de calidad, solamente está destilado de la parte de la planta que tiene las mayores propiedades terapéuticas, no de la malecita ni de lo que sobra. Lo que les decía, son sin rellenos, revisan los procesos de destilación, que eso es importante, pues cada máquina tiene como su solo aceite, entonces hay pocas, muy remotas posibilidades de que se mezcle la lavanda con la naranja y termine siendo otra cosa. Y obviamente la calidad del aceite depende de la química de la planta, y acá lo que les decía, que los cultivos se mantienen en sus países de origen, entonces eso hace que sean súper valiosos. Esto para contarles por qué yo escojo doTERRA. Ahora vamos a comenzar ya con las heridas. Este tema lo tratan muchos autores, pero la que yo estudié y en la que yo me basé es una francesa que se llama Lise Bourdeau, no sé cómo se pronuncia, y es una persona que empezó también a aplicar en su vida a raíz como de las cosas que ella empezaba a ver que se repetían en ella y sus familias y sus conocidos, empezó a estudiarlos, una terapeuta de hace mucho tiempo. Y leyendo los libros, estas son una de las frases que más me gustan sobre de dónde vienen las 5 heridas y cuáles son las máscaras que utilizamos. Primero, a nosotros, a todos los humanos, nos suceden cosas pues que no son del todo bonitas, ni son a veces fáciles de escoger. Vivir en familias poco, o sea, disfuncionales, sufrir pérdidas, abortos, tener quiebras económicas, bueno, tantas situaciones que puede tener uno que le generan dolor. Cuando nosotros creamos una reacción negativa y rechazamos, por fin recuerden los micrófonos, rechazamos esas experiencias, lo único que estamos haciendo es concentrando nuestra energía allí en ellas y atrayendo más de lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esas situaciones que me generan dolor, que no me gustan? Pues empezar a aceptar que mi alma, en su infinita sabiduría, así yo, Fernanda, aquí encarnada y racional, no pueda entender por qué esa experiencia tan dura yo la haya escogido. Digamos que esa es una de las cosas que yo más hago. Yo hoy cuando hablo con Dios le digo sinceramente, si me preguntas, no entiendo. O sea, esto me duele, esto no entiendo por qué tengo que vivirlo, pero ya sé que si lo escogí como alma y si vos permitiste que yo lo escogiera es porque de aquí tengo que aprender y me rindo ante la situación y espero ver la enseñanza. Entonces, lo primero que les diría es aceptar que escogimos esas experiencias que estamos viviendo. Esta me encantó porque me cuesta un poco y es otorgarme el derecho de cometer varias veces el mismo error o de vivir la misma experiencia desagradable. Entonces a consulta llegan mucho de, no, es que siempre me consigo unos tipos que nada que ver. Voy de quiebra en quiebra, o sea, siempre me va mal en el dinero y otra vez me va mal y otra vez me va mal. Pues somos almas en evolución. Entonces tengo que empezar a tener la humildad de aceptar que puedo equivocarme muchas veces y mientras no sea capaz de ver que tengo que aprender, pues no voy a poder transformarlo. Hasta que nos llega un momento, y todos los que estamos aquí, creo que estamos en ese momento, de tener la voluntad y el valor para transformarlo. De decir, esto no es normal. O sea, esto que está pasando, yo sé que yo puedo hacerlo diferente, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? Otra cosa importante es no dejar que el ego nos diga que ya la situación está arreglada. Gracias a esta autora también yo dejé de pelear con el ego. Para mí el ego ahora es mi amigo, es el termómetro que me muestra dónde está lo que yo tengo que sanar. Entonces cuando sale la Fernanda diciendo súper prepotente cualquier cosa, es momento. Este es el ego diciéndome ya lo solucioné.
Si me preguntan mi opinión personal, yo creo que las heridas nunca se sanan, nunca quedan completamente sanadas. Siempre va a estar la cicatriz aquí como esta que yo tengo. Lo que pasa es que ya con el pasar del tiempo ya no me duele, pero la cicatriz está allí. Y es probable que en algún momento llegue a algún evento que vuelva y me haga o rajar o sentir cierto dolor, pero ya no afecta mi vida, pero nunca se van. Nuestro ego tiende a hacer que las situaciones desagradables las dejemos a un lado, que nos hagamos los bobos y no, sí, yo sé que mi mamá actúa así porque pues pobrecita, pero no voy al fondo a entender por qué o cómo puedo yo sanarlo. Sí, yo sé que mi pareja me hace esto, pero pues yo lo entiendo, pero no es realmente una transformación, sino es del ego. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Perdón. Porfa, revísenlo. Y la importancia de conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Empezar a ver estas heridas, saber que yo la tengo y mirarme con compasión que desde ahí es que estoy haciéndolo. Y yo siempre digo, ahí sí es el yo soy así, pero no de yo soy así, se tienen que aguantar esto de mí, sino yo soy así, por favor, tenme paciencia que yo me estoy trabajando y quiero sanar. Cuando más sufro a causa de una situación o con una persona determinada, desde más lejos viene ese problema. Entonces, si tengo algo que de verdad se repite y se repite y se repite, o tengo un lío con una persona y se da y se da y nada que lo puedo solucionar, pues es muy probable que tenga karmas y temas de vidas pasadas que también debo empezar a mirar. Entonces, esas son como resúmenes y tipsitos que yo he ido viendo con el tema de las 5 heridas. Cuando somos niños, la mayoría pasamos por estas 4 etapas. Primero, somos alegres y somos niños, somos felices y hacemos lo que queremos. Ya en una segunda etapa empezamos a tener el dolor de entender que yo no puedo ser yo misma. Entonces, por favor, contrólate, por favor, no llores. Mi mamá está acá y me dice, ¿quiere que le pegue para que llore por algo? Y empieza uno a decir, pero ya no puedo ser yo. Ya la sociedad me empieza a meter en una cajita de cómo tengo que comportarme, no puedo mirar para toda parte, me tengo que sentar bien, todo eso. La tercera etapa es un periodo de crisis y rebeldía. Yo no quiero ser así y son los que son papás conocen que llega un momento en la niñez y sobre todo la adolescencia en donde yo empiezo a decir, esto no, yo no lo quiero. Yo no tengo que organizar mi cuarto, yo no tengo que hacer lo que vos querás. Y en el cuarto, el niño o el joven pues se resigna y todos terminamos en la gran mayoría creyéndonos esa personalidad que tuvimos que inventarnos para poder encajar en el mundo en el que estamos. Muchos nos quedamos en esas etapas. En la tercera y en la cuarta etapa es donde nos empezamos a crear esas máscaras. Entonces, en un libro que me estoy leyendo, que creo que toda la semana les he hablado de él, que me tiene enamorada, lo dejé por allá, Indomable, la autora habla de eso, habla de cómo a las niñas nos enseñan a comportarnos de una forma y a los niños les enseñan de otra. Entonces el niño no llora, los hombres no hacen eso, los hombres tienen que comportarse de esta forma y entonces terminamos creándonos esa máscara y creyéndonos ese cuento. Y lo que pasa es que muchos nos quedamos viviendo desde allí, porque es una máscara de protección. Entonces, si yo soy llorona, pues tengo que controlarme porque pues no puedo serlo. Y en el fondo yo quiero serlo, pero no puedo. Esas nuevas personalidades que se van desarrollando son 5 y corresponden a 5 grandes heridas fundamentales que vivimos como seres humanos. Normalmente la teoría dice que todos tenemos todas, pero hay una o dos que son las más predominantes en cada uno de nosotros y de ahí es la importancia de reconocerlas. En el orden en el que van apareciendo, estas son. La primera herida que aparece es el rechazo, después el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. No sé si tengan preguntas hasta ahora y quieran que las vayamos resolviendo. Cata o Caro, ¿han visto preguntas? No, todavía no. Bueno, niños, entonces seguimos. ¡Ay! Me quedó repetida, perdón. Ah, mira, esta tenía muñequita. Bueno, ya.
Vamos a ver la primera herida que nos llega y es la herida del rechazo. En esta, la máscara que nos creamos cuando esa herida es muy predominante en nuestra vida es que nos volvemos huidizos. Evitamos todo. Yo no sé si a ustedes les pasa. Yo muchas veces, esta no es mi herida predominante, yo creo que es la segunda, pero yo muchas veces busco el conflicto cuando sé que voy a ganar, pero cuando de verdad me genera dolor, me escondo, me callo, no digo nada, huyo para no tener conflicto. Entonces, es provocada por experiencias de no aceptación por parte de nuestros padres, de familiares cercanos o amigos a medida que la persona va creciendo. Esta herida es de las más dañinas, ya que supone un rechazo hacia tus propios pensamientos, sentimientos, el amor y hacia nosotros mismos, o sea, nos terminamos rechazando nosotros mismos. Es importante que entendamos que estas heridas no se ocasionan con intención. O sea, no es que mamá quiso causarme daño y que papá la embarró y tuvo la intención. No, a veces son con actos muy, muy inconscientes y con cosas muy pequeñas que seguramente ustedes como papás pudieron tener en algún momento. Entonces, recuerden de verlos a ellos con compasión y también a nosotros, porque son cosas, todos los tenemos. O sea, cualquier cosa puede haberla ocasionado. Por ejemplo, los hijos no deseados. Pues yo, por ejemplo, no estaba... Sí, yo creo que se Te le quedó a perdimos. Fernanda. Yo creo que se le quedó un... Esperemos un momentico que se vuelva a Sí. conectar. Ya se va a Sí, volver a claro, conectar. que se le cayó. Ya viene, esperémoslo un momentico. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ver, Entonces, bueno, por ejemplo, esto le pasa a una perfeccionista. Lo primero que dije, no, no puede ser. Bueno, pues ya pasó, ni modo. Fíjense, aquí les voy a compartir otra vez pantalla. Entonces, los hijos que no son deseados, muchos Fer, no, señora. no tienes la pantalla, no tienes compartiendo pantalla, tienes solamente la imagen de Zoom. Ay, espérate. ¿Ya? sí, Ahora ya, sí. Fer, ahora sí. Ah, bueno. Entonces, muchos no fuimos planeados. O sea, planeado es como que papá y mamá digan, listo, ahora nos vamos a embarazar. Muchos fuimos como que, oh, sorpresa, estoy embarazada, fuera o dentro del matrimonio, como sea. Entonces, esa primera impresión que tuvo mamá y que tuvo papá en el momento de ver la prueba de embarazo y es, oh, por Dios, ¿qué voy a hacer? Eso ya puede haber generado un rechazo y puede haber sido cuestión de segundos. O sea, al día siguiente la mamá decir, qué felicidad, estoy dichosa, pero en ese momento eso no fue lo que esa energía de mamá se le pasó al bebé. Nene, Entonces, vaya para allá. Los micrófonos, por fin. Entonces, obviamente eso va a generar un rechazo en el bebé.
O digamos que esperaban una niña y nació un niño. Bueno, todas esas situaciones diferentes pueden generar una herida de rechazo. Entonces, aquí les hago mucho énfasis en eso de no es algo puntualmente que a veces quiera lastimarnos o que quiera que suceda. Puede haber sido muy inconsciente. ¿Qué le pasa a una persona que tiene la herida de rechazo presente en su vida muy marcada? No se valora, busca la perfección a toda costa, siempre quiere ser perfecta porque como me rechazaron, yo tengo que demostrar que tengo valor, que yo valgo y que yo sí debo y merezco estar aquí. Busca constantemente el reconocimiento de los demás porque como no me vieron, como me rechazaron, inicialmente pues, hey, hola, necesito que me veas. Y tienden a huir de las situaciones. Todo lo que le genere dolor, lo que le genere conflicto, lo que le mueva a su piso, pues yo huyo de eso. Aquí los aceites esenciales que podemos utilizar para trabajar esta herida de abandono cuando yo la identifico en mi vida. La lavanda, porque puntualmente trabaja el miedo al rechazo. La intranquilidad nos ayuda a controlarla y a estar pues más tranquilos. También a ser honestos emocionalmente con nosotros y con los demás. Nos permite tener un poquito más de confianza a exponernos. Imagínense una persona que ha sido rechazada, pues tiene mucho miedo de relacionarse con otras personas porque me van a rechazar nuevamente. Los que han sido rechazados se sienten invisibles, no me ven, no me oyen, yo nunca soy importante, no les interesa mi opinión. Entonces, este aceite de lavanda nos permite tener mayor confianza en nuestra vida y en lo que estamos haciendo. Y también nos apoya cuando tenemos bajo valía o cuando tenemos inseguridad. El geranio, les diría que el geranio es básico. Cuando terminé, ahorita se me olvidó de uno que les quiero hablar y no lo puse en la presentación. Pero el geranio creo que le serviría a todos, nos apoya muchísimo con el amor propio, muchísimo. Cuando desconfío de mí y de los demás, y eso está muy presente en una herida de rechazo. Cuando tengo desánimo, estoy baja de nota, estoy pesada, pienso mucho. Y en los procesos de duelo, que todas estas heridas llevan procesos de duelo. Shir es un aceite que, pues, hoy que leía, decía, a mí me encantaba este aceite, lo amaba mucho y me lo utilizaba de loción y de un momento a otro dejé de soportar el olor, o sea, me lo aplicaba y me genera fastidio. Y hoy que lo leía decía, ya sé por qué, porque me he vuelto otra vez muy perfeccionista y a querer hacerlo todo súper perfecto y este aceite nos ayuda a trabajar ese perfeccionista que hay en nosotros, que recuerden que es una de las manifestaciones de la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque tengo que mostrarte, mamá, papá, familia, que no quiso que yo estuviera aquí, mire lo que se iban a perder. Yo soy lo máximo, entonces necesito ser pulcro y perfecto en todo. Nos ayuda también con el exceso de seriedad, con el exceso de tristeza, cuando somos pasados de responsables y no nos permitimos fluir con la vida. También cuando somos cínicos y somos sarcásticos, que eso pues puede herir a los demás y también nos aporta optimismo y espontaneidad. Y otro aceite que nos ayuda mucho con esta herida de rechazo es el Claricalm, que es uno de mis favoritos. Yo lo utilizo todos los meses con el tema del periodo porque es una mezcla muy femenina, pero también nos ayuda a trabajar mucho la energía de nuestro chakra sacro. Entonces, así no sufran de cólicos ni de ningún tipo de dolor menstrual, se los recomiendo un montón porque trabaja muy bien la creatividad. Apoya con las emociones, esos picos que podemos tener de estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Aporta tranquilidad, promueve el cariño, sentirme unida a todo lo que existe, a ser receptivos a los demás, a no sentirnos atacados y ayuda a sanar las heridas emocionales. ¿Alguna pregunta sobre la herida de rechazo que quieran hacer? ¿Me cuenta? Esa área de rechazo viene inconscientemente, o sea, puede ser transferida de los padres a nosotros. Es que todas las heridas son inconscientes. O sea, por eso te decía como que es tan importante, muy importante entender que ni papá ni mamá nos quisieron ocasionar esa herida. Ellos
tuvieron actos desde su inconsciencia o desde su creencia que generaron esa herida en nosotros. Entonces, siempre son inconscientes porque además se generan durante los primeros 7 años. Entonces, digamos que nosotros tampoco tenemos como esa racionalidad de entender, no, esa es otra Angelita, esa la vemos más adelante. Entonces, digamos que no es como consciente, todas son inconscientes. Las empezamos a hacer conscientes nosotros que estamos aquí y que estamos diciendo, pucha, ¿por qué se están repitiendo estos patrones una y otra vez? Una y otra vez. Y vengo y miro y me doy cuenta que es desde una herida. ¿Cómo me doy cuenta que es desde una herida? Porque me empiezo a hacer, primero a dejar de ser víctima y a darme cuenta que soy yo quien atrae las cosas y a darme cuenta que soy yo quien está respondiendo a las situaciones desde determinado lugar. No es el otro el que me hace, soy yo la que siente que me hace. No sé si ahí soy clara. Y si se heredan, pues no es tanto como que si mi mamá sufrió la herida de rechazo, yo la voy a sufrir, no. Pero si mi mamá tuvo la herida de rechazo, nunca la conoció ni la sanó, pues es muy probable que desde ese inconsciente actúe generándome a mí una herida de rechazo. Pero no es como que automáticamente se herede. No sé si ahí fui clara. Sí, Fer, muchas Cuando, gracias. bueno, cuando nos sentimos atacados, sí, por ejemplo, gracias por cómo la vamos sanando. Al final hablamos de cómo sanamos las heridas. Se ve reflejada en las relaciones de pareja, en mis relaciones con mis compañeros, en mis relaciones con mis amigos, en la forma como yo veo al mundo. Entonces sale una noticia y yo me siento atacada. Claro, es que no sé, como los ricos siempre quieren tal cosa, tal otra, y siento que me están haciendo a mí. Eh, Desde allí la voy viendo. Entonces, recuerden que podemos tener una o dos. Yo siento que yo tengo la herida de rechazo. Ustedes saben que siempre les hablo muy desde mí, porque pues esto lo he aprendido es con la práctica. Y por ejemplo, en estos días me pasaba que hablaba con una amiga que me decía, es que siento que cada vez que te hablo te sentís atacada. O sea, como si te estuviera atacando. Y estaba hablando con mi esposo y algo me dijo y yo sentí de una que me puse así cuando pude verme. O sea, fue como, este man no me está diciendo nada y no me está haciendo nada. O sea, él estaba emitiendo su concepto y yo de una a defenderme. Entonces es, ¿por qué me estoy sintiendo atacada? Entonces voy a la herida de rechazo y es que pues, la tengo por ahí en algún momento, no me dieron el valor que yo sentí que necesitaba y ahorita tengo que demostrar que yo sí valgo la pena y tengo que estar aquí en este planeta. Entonces desde ahí me ataco a los demás. Si quieren van tomando pantallazo, igual los que son de la academia saben que esto queda grabado para que la puedan revisar después. Fer, una pregunta. Señora, El Claricán, tú dijiste que servía cuando no te sientes, ay, se me olvidó el nombre, que no perteneces, ¿fue que dijiste? Ay, sí, me ayuda a sentirme unida a un todo. okay. Resulta que la energía del Clarical, vamos a tener otra semana de bienestar en la que vamos a hablar solo de chakras, para que no se la pierdan. El Claricam trabaja muy bien la energía del chakra sacro. Y el sacro es el que aquí, el que está en el aparato reproductor. Ese chakra, el chakra raíz habla de papá y mamá. Yo existo, papá, mamá y mi tribu primaria. Entonces, si a mí me criaron mis abuelitos y esto, ese es el chakra raíz. El segundo chakra es cuando me doy cuenta que hay alguien más aparte de papá y de mamá. Entonces, existen los compañeritos del colegio, los amiguitos de la cuadra y es, ve, hay más gente aparte de yo, pertenezco a un mundo, a otro mundo. Entonces, empiezo a sentirme unido a un todo y empiezo a ser parte de un todo, de una sociedad. Cuando la energía de ese chakra no está muy bien, no está muy alineada, yo empiezo a sentir que no pertenezco a este planeta y bueno, con todo nuestro tema espiritual también como de esto no es, esto no me hallo. Entonces, nos hace sentirnos unidos a ese todo. Recuerden que uno somos todos y todos somos uno. Entonces es como empezar a sentirme que hago parte no solo de mi clan, sino también de un todo. No sé si ahí te respondí, mi Susi. Sí, Fer, clarísimo.
Gracias. Bueno, la segunda herida que aparece es la del abandono. Para mí esta es mi herida. La máscara es la dependencia. Nos volvemos dependientes. Y leyendo sobre esta es muy chistoso porque dice, pero se creen los más independientes. Y yo lo leí y me sentía súper identificada. O sea, yo no necesito a nadie, yo todo lo puedo sola, yo no, todo lo puedo sola. Pero resulta que es una forma de esconder mi dependencia. La herida de abandono se crea a medida que el niño siente falta de amor, de cuidado, de protección y de atención, la que acaba causando miedo a la soledad. Las personas con esta herida suelen ser dependientes emocionales en las relaciones sociales y afectivas. No necesariamente significa que mi papá me abandonó, mi mamá se fue y me dejó. No. Estas heridas de abandono en consulta yo las he visto con cosas tan sencillas como llegó tarde a recogerla al jardín cuando tenía 5 años y la niña de 5 años no entiende que mamá la cogió un trancón y que va llegando 5 minutos tarde, no tiene noción del tiempo. Usted dígale a un niño que mañana le va a dar, que en una semana van a ir de paseo y todos los días le pregunta, ¿ya es mañana? ¿Ya es mañana? ¿Ya es mañana? Porque ellos no tienen esa noción del tiempo. Entonces, 5 minutos pueden ser la cosa más eterna del mundo y sentir que ahí mamá se olvidó que yo existía. Mi abuelita no llegó por mí a la fiesta y me abandonó. Entonces, imagínense, a todos nos puede haber pasado eso en algún momento, pero a algunos nos puede haber marcado más que a otros. Papás que trabajan en exceso, entonces yo no los veo, entonces me siento abandonado aunque tenga todo. Padres ausentes, porque aunque están aquí, pues no están con vos. ¿Qué genera esta herida? Miedo a la soledad. Hacen lo imposible por ser tenidos en cuenta y por ser amados. Entonces, complacemos, ponemos al otro primero, yo no te voy a lastimar pues para que estés bien y no me vayas a abandonar. Aguanta situaciones difíciles antes de ponerle fin, porque si le pongo fin me van a abandonar. Entonces yo prefiero ceder y tratar y negociar y volvemos y meremos. No estoy diciendo que a la primera hay que cortar y que hay que botar todo, pero ya llega un punto en el que tú sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, pero es por miedo a quedarte solo en una relación de pareja, en una relación de amistad, lo que sea. Normalmente se hace la víctima, entonces, pobrecita yo, todo el mundo me hace, yo soy una víctima. Y también buscamos hacer sentir culpables a los demás. Hay que analizarse y mirarse con amor, porque a veces es poco fácil darse cuenta que uno tiene estos comportamientos. O sea, yo a veces también cuando le llamo la atención a alguien o le digo algo, le digo, pucha, estoy haciéndolo con la intención de hacerla sentir mal. Y eso no está bien, lo estoy haciendo desde mi herida. Entonces, cuando nos demos cuenta como de estas situaciones, por favor hagámoslo desde el amor, ¿no? Porque es muy desde el inconsciente. Lo que tengo que empezar es a darme cuenta y a pillarme en esos momentos cuando actúo desde allí y decidir hacerlo diferente. Listo, ya la embarré, entonces de pronto puedo ofrecerte disculpas o también ser consciente que para la próxima no debo hacerlo así porque estoy actuando desde esta herida. Somos dramáticos y esa es una característica muy mía. Yo hago drama, mucho drama. Y percibir el fin de cualquier cosa que sea agradable se puede tomar como abandono. No sé si se identifican con esta herida, si sienten algo allí. Y estos son los aceiticos que nos ayudan con esta herida. El incienso, que para mí es maravilloso y es de mis favoritos, trabaja propiamente el abandono, nos ayuda cuando estamos en desconexión espiritual. Cuando hacemos drama, estamos en esa desconexión espiritual. Lo que yo les decía, yo personalmente soy dramática y me lo digo con amor y ya me permito tener días de drama. Entonces, sé que cuando me llega o me va a llegar el periodo, estoy más sensible que nunca y pasa una mosca y yo, ¡no! Ese día me permito serlo porque ya sé que hace parte de mí, pero entonces no me quedo en el drama siempre porque sé que es una desconexión espiritual y que no debo actuar desde allí. También ayuda a trabajar mucho cuando identifico que el abandono está con esa distancia de papá, de la energía paterna. Entonces, si yo ya identifiqué que tengo que sanar esa energía de papá, pues el incienso es el que me va a ayudar.
Me ayuda cuando me siento desprotegida o cuando estoy como vibrando muy desde mi oscuridad espiritual. El geranio, de que ya les contaba en la herida anterior, nos ayuda casi en todos. La mirra nos ayuda mucho cuando la desconexión es con mamá. También leía en un libro que no lo había visto en otras ocasiones y preparando esta charla decía que cuando identifiquen cuál era el papá, el padre, papá o mamá con el que mejor se llevaban en la adolescencia. Y ese es con quien más tienen que sanar. Yo pensaba que era con el que más peleaba. No, es con el que mejor se llevaron. Porque el ego, desde no generar conflicto, empezó a ceder a esas cosas y por allí lo disfrazó, lo ocultó y no ha procesado para sanar. Entonces ahí que me decían, ¿cómo lo sano? Por ahí hay una pistica. Empieza a mirar con quién te llevabas mejor en la adolescencia, que por ahí está escondidito lo que tenemos que empezar a sanar. Nos ayuda con la desconfianza, la mirra, también con el abandono, la inseguridad. Imagínense un niño o una niña abandonados, pues obviamente muy inseguro. Y nos ayuda con la sensación de falta de amor. Y la mejorana nos ayuda con la desconfianza, la indiferencia, la distancia emocional con las otras personas, porque entonces cuando yo siento vivo desde mi herida de abandono, pongo distancia. No permito tener relaciones completamente profundas, porque como me puede abandonar en cualquier momento, yo prefiero poner mi límite, o prefiero abandonar yo primero. Con la sobreprotección, el aislamiento y la soledad. Cuéntenme si hay preguntas sobre esta herida para que las vamos resolviendo. ¿Ninguna? ¿Avanzamos? Listo. Vamos a hablar sobre la herida de la humillación. La máscara de esta herida es el masoquista. A ver, ¿qué dicen por aquí? Avancemos, bueno. Esta herida se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban y critican, afectando directamente a su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizan. De pronto, Angelita, esta puede ser con lo que me estabas preguntando a otros, cuando te comparan con tus hermanos, cuando te comparan con tus primitos, miras que a su prima como le va bien en el colegio y usted nada que avanza, y muchas veces los papás lo hacen por motivarte, porque vos digas, uy, yo también quiero, y resulta que te están produciendo una herida de humillación. Cuando te comparan entre ellos, cuando dicen, yo cuando estaba de tu edad lo hacía súper bien, entonces siempre te están como humillando. Esta es una de las heridas más profundas. ¿Qué hace esta persona cuando tiene la herida de la humillación? Acuérdense que la máscara es el masoquista, entonces busca el dolor, busca que lo humillen, está validando eso. Entonces me meto en una relación donde mi pareja todo el tiempo me está diciendo que yo no valgo, que yo soy poca cosa, o bueno, no sé, gracias a Dios nunca he tenido relaciones así, pero que te generen ese dolor y esa humillación. Porque me di cuenta que mientras hablaba con las personas acerca de mis cambios, me di cuenta que estamos todos en unos cambios bastante fuertes y como de 180 grados, ¿no? Sandrita, ¿nos estás contando a nosotros o se te abrió el micrófono? Para poder abrir mi corazón, Creo que se les abrió el micrófono. Yo aquí poniéndole cuidado al chisme. Bueno, sienten mucha satisfacción de sufrir y eso obviamente es desde el inconsciente, porque, a ver, la Fernanda racional no va a decir sí que me lastimen ni que no. Es desde esa herida que me hace buscar situaciones y de una u otra forma, cuando sufro, cuando siento dolor, me genera cierto placer y confirmo y valido eso que para mí fue normal en mi infancia. Hago cosas para castigarme antes de que otros me hagan. Entonces me meto en situaciones donde sé que me va a ir mal para después decir, claro, es que mire, yo sabía que me iba a ir mal. Entonces no permito como salirme de esas situaciones y sigo actuando de la misma forma. Constantemente siente vergüenza. Imagínense una persona que todo el tiempo lo estuvieron humillando, pues claro, va a sentir mucha pena de hacer, de actuar, de hablar.
Sí, puede ser un autosabotaje. Sí, entonces es como, me adelanto, yo ya, es que ya soy tan poca cosa porque todo el tiempo me estuvieron diciendo que no era suficiente, que mire que el fulanito, que mire que el hermanito, que mire que esto, que entonces yo hago cosas para que en las que no me va a ir tan bien o busco cómo sabotearme para decir, definitivamente papá y mamá tenían razón, yo no soy capaz, yo no valgo. Controlo a los demás también para evitar vergüenzas, entonces trato de tener cosas bajo control para que no se me vayan a salir de las manos y me vayan a hacer sentir humillación, y soy muy sensible, las personas con esa herida de humillación. Estos son los aceites que nos apoyan con la herida. La acacia brinda valentía, brinda seguridad, confianza, que es lo que le falta a una persona que vive desde su herida de humillación. También aporta mucho amor propio y mucha valoración. Entonces, para mí con esta herida, yo les diría, este es el principal, el que tienen que utilizar para empezar a sanarla, porque digamos que hay unos que nos ayudan como a ir al fondo de la herida y otros que nos ayudan con los síntomas, por decirlo de alguna forma. El jazmín nos ayuda con los traumas, con las represiones, a tener intenciones puras, no desde ese autosabotaje. No, pero es presentación. Micrófonos, porfa. La sanación nos ayuda a trabajar la sanación, la autoaceptación y la confianza y la seguridad. Entonces, por ejemplo, este yo lo utilizaría más como para hablar mis emociones, mis subidones. Espérense a ver si aquí me dejan. Para que digan que su papá es un papacito. Silencio, porfa. ¿Ya? El Console, les digo que también es uno de mis aceites en este momento favoritos. Logra traer mucha paz, calmar el dolor, el trauma, la ansiedad, los dolores emocionales, cuando siento agobio, cuando siento que no puedo, y cuando tengo mucha inquietud, cuando la cabeza empieza como a imaginarse todos los panoramas posibles, empieza uno, como que no puedo, este aceite apoya muchísimo. Cierren los micrófonos, please. Y el helicriso, que es un aceite maravilloso, muy amoroso, muy lindo, y ayuda a trabajar el dolor emocional intenso. Lo que les decía, la herida de humillación es una de las más fuertes, porque me siento poco valorada, me siento humillada. Entonces, eso causa un dolor muy profundo que este helicriso nos ayuda a trabajar. Trabaja la angustia y el trauma, la desesperanza, la desesperación y el sentirme vulnerable. Para mí la vulnerabilidad es un don que tenemos y que deberíamos desarrollar. Pero cuando yo veo la vulnerabilidad como algo bueno, es decir, yo soy capaz de hablarles a ustedes aquí y decirles, mi herida es la de abandono y mi otra herida es el rechazo. Y eso no me hace menos que ustedes, ni me está, o sea, me está dejando expuesta, pero no me importa. Entonces, cuando yo siento que el decirlo y que ustedes se den cuenta que yo, que la que da la clase y la que es terapeuta, tiene la herida de abandono, no deberían darse cuenta porque entonces no me van a creer. Estoy viendo esa vulnerabilidad desde la sombra y no me estoy permitiendo sanarla. Entonces, el helicriso lo que nos ayuda es a sanar esa vulnerabilidad, a entender que todos los que estamos parados en este planeta Tierra somos vulnerables. Y en la medida en que lo hagamos y lo reconozcamos, pues vamos a poder empezar a sanar esas heridas. Listo. ¿Alguna pregunta de la herida de humillación que quieran que hablemos? Yo hablo mucho y ya está el tiempo. La herida de la traición. La máscara de esta herida es la persona controladora. Entonces, esta herida se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban o lo critican, es parecido a la otra, afectando directamente su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizan. Son personas muy posesivas, desconfiadas y con una personalidad muy fuerte. Para estas personas la lealtad y la fidelidad son muy importantes, pero suelen distorsionar esos conceptos. Entonces se vuelven como así de lo que es la lealtad y de lo que es la fidelidad, pero llevadas a los extremos. Entonces soy leal, entonces aguanto el uso y el abuso porque soy leal.
y no se trata de eso. Algunos ejemplos, pues cuando nos comparan en público, cuando nos desaprueban en nuestro actuar cuando estamos chiquiticos y no lo saben hacer, o bueno, pues lo dicen creyendo que nos están corrigiendo y a mí me sentí traicionada. Entonces son personas muy fieles y muy responsables, pero lo que les decía es esa fidelidad y esa responsabilidad desde el abuso conmigo misma. Entonces soy responsable, quiero cumplirle a todo el mundo y por eso no me importa pasar por encima de mis propios límites, porque lo importante es no ir a traicionar tu confianza. Entonces, si mi jefe me dijo que necesitaba esto para mañana, no importa que yo físicamente no dé como ser humano, pero yo no lo puedo traicionar y tengo que cumplir. No toleran la traición. Entonces, que no te cumplan la cita, que no te llamen cuando te dijeron que te iban a llamar, es cosas tan sencillas, yo las vivo desde la traición. Algo que me llega en este momento, entonces es eso, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy viviendo desde esa herida? Entonces mi mamá me dijo que me iba a llamar por la tarde y no me llamó y yo siento que es como la cosa más, o sea, es que ella me dijo que me iba a llamar, ¿cómo no me llama? Siento que me traicionó porque yo le di mi confianza y creí que lo iba a hacer. Por ejemplo, una herida de abandono sería como, ya no le importa. No sé si logro hacer como que me vean la diferencia entre una y la otra. La traición es más hasta desde la rabia. El abandono es hasta más desde el dolor. Como, es que me dijo que me iba a llamar y no lo hizo. O sea, se olvidó de mí. Me duele. Entonces yo ahí empiezo a ver que mi mamá probablemente estaba ocupada, le dio daño de estómago y tuvo que irse para el médico. Y yo acá haciéndome la película, entonces cuando logro darme cuenta de eso, digo, ok, nadie me está abandonando, nadie me está traicionando, soy yo que estoy viendo esta situación desde mi herida, porque nadie me hace nada, soy yo quien ve las cosas de determinada manera. No soportan los imprevistos, entonces cualquier cosa que se salga de control ya los altera. Les cuesta confiar en los demás porque nadie lo va a hacer tan bien como yo y además porque vos en cualquier momento me puedes clavar el cuchillo. Mienten fácilmente para acomodar las situaciones y no sentir que traicionan a los demás, perdón, y les cuesta, a pesar de querer no traicionar, les cuesta cumplir compromisos y promesas, porque pues está la herida de que de todas formas traicionan. Los aceites que nos ayudan con esta herida es la cúrcuma, trabaja muy bien el dolor, la inestabilidad, el maltrato, la desesperanza que da esta herida de traición, o sea, como que ya nada vale la pena, no se puede confiar en los hombres porque todos son malos y todas las mujeres son terribles. Cuando tenemos esa herida de traición podemos generar una parálisis emocional, entonces prefiero ponerme una armadura para que nadie me lastime. Esta cúrcuma me ayuda y también nos ayuda a trabajar el temor. La rosa, que es uno de mis aceites favoritos, yo me lo aplico todos los días porque trabaja muy bien la energía femenina. Entonces nos ayuda a trabajar la ausencia de amor divino, los sentimientos amarrados acá en el pecho que no podemos decir. Cuando el alma está cerrada, también la falta de compasión con los otros y con nosotros mismos y el dolor que me generan las heridas en general. El ylang ylang trabaja la pesadumbre, la tristeza, cuando somos muy racionales, la desconexión con ese niño, que nos ayuda también a sanarlo y aporta alegría y sanación. Y el geranio que les decía que para mí está en todas, el amor propio, la desconfianza, el desánimo. ¿Alguna pregunta de esta herida? Traición. ¿Cuál es la máscara de la herida de la traición, Fer? La controladora, mira, la persona controladora. Entonces, todo está planificado, nada se me puede salir de acá, y necesito que todo el mundo actúe como yo quiero o como yo digo que debe actuar. Ah, bueno, Fer, muchas Controlador, gracias. controlador es diferente a perfeccionista, porque yo soy perfeccionista, pero a veces cuando escucho cosas de controladora digo, ¿será que yo soy controladora? No. Perfeccionista es como que quiero que todo salga bien y busco que las cosas salgan bien, pero igual, pues no tengo el control de todo. Controlador es como que sí, la que más planifica, la que busca que todo esté fríamente calculado,
que nada se le salga del control, que todo esté con minutero, con regla, o sea, es mucho más fuerte la controladora para mí que la perfeccionista. ¿Listo? Gracias, Fer. Bueno, vamos con la última, que es la herida de injusticia. La máscara de esta herida es la persona rígida. Surge en el niño que ha sufrido frialdad y autoritarismo del padre del mismo sexo. El niño ha podido sentir unas exigencias demasiado altas. Sus progenitores han sobrepasado sus límites de forma muy habitual. En este sentido, puede que sus opiniones no fueran validadas de tal manera que no sabe expresarse ni ser él mismo. En estos días creo que veía, o no sé en dónde, algo sobre los niños y decía como, cuando un niño hace pataleta, y yo lo digo porque, por ejemplo, cuando mis sobrinitos hacían pataleta hace 11 años era como que, ay, no, pero ¿por qué? No los controlan. Cuando un niño hace pataleta, muchas veces está manifestando su emoción y está mostrándonos, si nosotros lo sabemos ver así, que alguien sobrepasó sus límites. Claramente habrán algunos pues que ya lo cogen de costumbre si yo no hago algo como papá, pero cuando alguien grita, un niño grita, es porque alguien rebasó su límite y nos está advirtiendo que eso no lo sabe controlar, no lo sabe ver, y uno como papá lo que hace es calle, no llore, no haga, no diga, y entonces al él no reconocer sus límites, pues permite que, y nosotros como papás podemos fácilmente ir sobrepasándolos y el niño se siente herido. Entonces, de allí también viene esa herida de la injusticia. Tenía una idea y se me fue. En estos días hablaba con alguien y yo decía, si yo no me conozco, yo no sé cuáles son mis límites, yo no sé a mí qué me gusta y qué no, yo cómo pretendo que mi mamá respete esos límites, yo cómo pretendo que mi amiga no lo sobrepase o mi pareja. Entonces, por eso es muy importante yo empezar a reconocer cuáles son mis heridas y cuáles son las cosas que para mí son negociables y no son negociables, para yo poder decirte con toda propiedad, oye, hasta aquí puedes llegar. Porque si no, si ni siquiera lo sé, me violentas y cuando ya me doy cuenta es cuando ya exploté. Y eso viene de esto, de que de niños no nos supieron enseñar a poner límites. Esa es una forma en la que se manifiesta la herida de la injusticia. La otra es cuando nos exigen demasiado. Entonces tienes que ser el mejor, siempre tienes que ser el mejor y nunca cumples las expectativas de tu papá y a pesar de que fuiste la mejor te dicen, pero es que debiste ser un poquito más y empiezas a decir como que, wow, no, soy insuficiente, o sea, nunca voy a poder lograr eso que ellos quieren que yo logre. Siempre procura, la persona que tiene esta herida siempre procura la justicia y la exactitud, son muy perfeccionistas, tienen la percepción de que se les aprecia por lo que hacen y cómo lo hacen, no por lo que son. Entonces yo soy importante porque hago las cosas bien hechas, si no, no sería nadie. Tienen mucho miedo a equivocarse, cuesta muchísimo eso, no respetan sus propios límites, se autoexigen demasiado, es envidioso, porque pues los otros pueden vivir más frescos, más relajados y yo aquí tan rígido, y tienen mucha dificultad para pedir ayuda, porque pues no nos enseñaron a que podíamos llegar en algún momento a decir, hey, hello, no puedo. No, estos papás probablemente le dijeron, usted siempre puede. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo pedir ayuda. Los aceites que nos apoyan con esta herida son la canela, porque me ayudan con la vergüenza, con el miedo, con la necesidad de control, con los celos y también a desarrollar intimidad conmigo, con los demás, poder sentirme en confianza, saber que valgo, que tengo valía. La lavanda trabaja muy bien el miedo al rechazo, lo que hablamos ahora, la intranquilidad, cuando no estoy siendo honesta emocionalmente, también miedo a ser expuesto. Y el limón me pareció súper lindo para esta herida. Trabaja muy bien la confusión, la culpabilidad. Cuando yo he tenido la herida de injusticia muy marcada, me siento muy culpable de no lograr las cosas, de no hacerlo bien, de no ser eso que debía haber sido para mis papás.
me siento desconectado, normalmente no hay alegría ni confianza. Y el BIS, que me parece maravilloso también, nos ayuda a soltar el exceso de control, los miedos, a conectarnos más espiritualmente y trabaja las inseguridades también. No sé si tienen alguna pregunta sobre la herida de injusticia. ¿Cómo sanar las heridas? Marta preguntaba ahora eso, ¿cómo las sano? Les decía al comienzo, yo no creo que estas heridas se borren y se sanen completamente. Mi herida es de abandono, no tengo ni idea por qué se gestionó, porque estaba papá, mamá, estaba abuela, estaban tías, o sea, tuve gente hasta que ya no más. Pero a veces sí puedo detectar lo que les decía, que por ejemplo, si no me llama es como, ¡ah! No le importo. Y después es, no le importo, no, estará ocupado, tendrá cosas que hacer. Entonces, lo que para mí sucede es que ya dejo de vivir desde esa herida, ya dejo de sentir todo desde esa herida y también dejo de culpar al otro y me doy cuenta que soy yo, desde este dolor, quien está viendo esa situación y decide vivirla así y decido hacerlo diferente. Entonces, primero tengo que reconocer el ego. Lo que les decía, el ego no es mi enemigo. El ego me está mostrando algo. Entonces, cuando yo siento que esa persona me atacó, que esa persona me está diciendo eso porque quiere hacerme sentir mal, respirar profundo y decir, oye, sí, o soy yo, o sea, es mi ego, ni siquiera yo, es el ego que me está haciendo creer que esa persona me está haciendo algo. Después de empezar a reconocer ese patrón que yo digo, oye, siempre me estoy sintiendo atacada, empiezo a mirar, el segundo punto sería a descubrir cuáles son las emociones que empiezo a sentir, que siento en esa situación. Siento mucho dolor, siento mucha tristeza, siento angustia, siento frustración. Y cuando empiezo a detectar esas emociones, pues sé cómo, empiezo a buscar cómo poderlas trabajar. En la charla de bienestar que tenemos cuando ustedes entran con nosotros en doTERRA, hay una parte que yo les hablo mucho de las emociones y les digo, siempre hay una emoción, una o dos, que nos visita frente a cualquier situación que nos pase. Entonces, por más que yo pueda tener todas las emociones en diferentes momentos de mi vida, por ejemplo, me llega muy fácil la frustración o me llega muy fácil la rabia. A mí muchas cosas me vuelan el genio y me da rabia. Entonces, cuando yo ya identifico que esa es la emoción que es predominante en mí, pues empiezo a ver cómo la puedo trabajar. Yo, por ejemplo, con el solo hecho de decir, tengo rabia, en esta altura del partido donde ya me he trabajado más, siento que la libero y a la media hora ni me acuerdo. Porque antes no me dejaban ni siquiera manifestar que tenía rabia. Y me ayudó con los aceites esenciales. También ubicar en qué parte de mi cuerpo está esa emoción, si es en el estómago, si es en el corazón, y empiezo ahí desde la biodescodificación a trabajar. De qué tengo miedo, qué me atemoriza en esta situación, empezar a preguntarme. Cuando hacemos preguntas, el universo nos responde siempre. Al que pregunta, las respuestas le van a ser dadas. Entonces eso es muy importante, empezar a cuestionarme. ¿Se puede decir entonces que estas son heridas del niño interior? Sí, mi yo son todas de niño, son todas de niño. La tarea de nosotros como adultos es darnos cuenta que fue el niño el que se sintió herido. Fue la niña de 5 años que la abuelita se demoró 10 minutos en ir a recogerlo al jardín que sintió esa herida. O ni siquiera entender de dónde vienen, lo que yo les digo, mi herida de abandono, si se supone que es de 1 a 7 años, yo tuve papá, tuve mamá, tuve abuela, tíos, primas, algo habrá pasado que yo me sentí abandonada en algún momento. Pero es entender y mirar desde la compasión que fue un niño que no tenía todas las herramientas suficientes quien interpretó una situación que la hizo sentir humillada y que cree que por eso todo el mundo quiere hacerla sentir mal. Pero es un niño herido y yo hoy de adulto estoy adquiriendo las herramientas necesarias para darme cuenta que estoy viviendo esas situaciones desde allí, pero que puedo decidir hacerlo diferente. No sé si ahí me hago entender. Y también siempre buscar a quién estoy acusando de esta situación, porque normalmente estas heridas las vivimos desde la víctima.
Entonces es que es mi pareja, es mi vecino, es fulanito, es el jefe. Yo no tengo problemas de pareja, amigo, familia, sino problemas de infancia no resueltos. Pues yo diría que si tienes problemas de infancia no resueltos, ellos se van a ver en algún momento en la pareja, en los amigos, en la familia, en el trabajo, o en la plata, o en la relación conmigo mismo, porque si no los he resuelto, esos van a traer la cola y en algún momentico se van a disparar. Hay algo muy importante, y lo dije al comienzo, y recuerden que el ego siempre nos va a decir, todo está súper bien, acá no pasa nada, porque el ego es nuestro mecanismo de defensa. Por ejemplo, cuando a mí me llegan situaciones que empieza mi mente a imaginarse, la ansiedad me visita con cierta frecuencia, entonces yo me empiezo a imaginar todos los panoramas, y todos son catastróficos, respiro profundo y le digo, gracias, ego. Gracias porque sé que lo que estás haciendo es protegiéndome. Me estás mostrando todos los posibles panoramas para que yo me adelante y sepa cómo resolverlo cuando suceda. Pero resulta que ya no me quiero seguir adelantando más. Para las personas que son ansiosas, es un ejercicio que funciona muy bien. Yo ya no me quiero adelantar más, quiero vivir el ahora. Y le digo a mi ego, asumo las consecuencias de decidir vivir en el ahora. Si pasa y mañana no sé qué hacer, pues en ese momentico resolveré, asumo mis consecuencias. Y eso me ha servido para estar más presente. Cuando yo pienso, con mucho respeto y con mucho amor, que mi vida personal es perfecta, que mi vida de pareja es perfecta, que mi relación con el dinero es perfecta, que mi trabajo es perfecta, que mi vida es perfecta, es mi ego que me está diciendo, no, aquí no hay nada que resolver. Si mi vida fuera perfecta, pues no habría encarnado, porque decidimos como almas encarnar es para venir, entre comillas, a sufrir en algo, porque de ahí hay que aprender. Y lo digo porque en estos días, por ejemplo, hablaba con alguien y me decía como, mi relación de pareja es tan maravillosa, qué pesar que la tuya no, qué pesar que la de fulanita no, no así pues con prepotencia, sino como que lo decía, yo le decía, mira que yo también lo pensé en algún momento, ay, mi relación de pareja es tan perfecta, qué pesar la gente que no la tiene. Y resulta que muchas veces no es que sea perfecta, sino que, por ejemplo, le huyo al conflicto, entonces prefiero lo que no me gusta guardarlo debajo del tapete para no generar pelea. Hasta que ese morro es tan grande que explota y ahí me doy cuenta. Entonces, si veo que todo está muy perfecto, también es un síntoma de cuál es la herida que no me está permitiendo ver, que hay algo que sanar. Y no es de lo negativo, no es porque esté mal, sino porque a eso vinimos a esta encarnación. A ver, gracias por este ejercicio. Siempre me adelanto para protegerme. Acabo de hacer conciencia. Caro, yo me invento todos los panoramas posibles y de verdad dejemos de ver, porque en estos temas espirituales escucho mucha gente diciendo, es que el ego, es que es el ego, es que el ego es parte de nosotros, somos humanos, es nuestro mecanismo de defensa. Y él viene a decirnos, mira, esa fulana te viene a tratar mal, ya te va a venir a humillar, pero es que si ves que es lo que digo, y, a ver, calmado ego, ella propone, de hecho la autora propone ponerle un nombre, ella le puso el de ella Mosca, a ver, Mosca, calmada, ya sé que estás queriendo evitar que esa persona venga y me lastime, pero yo, la Fernanda Grande, decido ya no engancharme con eso y que suceda lo que tenga que suceder. Entonces es un trabajo de todos los días. Sí, tal cual, cada problema es un aprendizaje. Fer, querida, puede tener una persona que constantemente te está desaprobando y controlando tu forma de ser y sentir, que quiere verte como él o ella quiere que tú seas, pues sería como el controlador, ¿no? Y si es controlador, es una herida de traición. Entonces, claro, tiene lógica. Si tú eres como yo quiero que tú seas, pues nunca me vas a traicionar. Nunca vas a hacer algo que me lastime y que me hiera. Entonces yo diría que es una herida de traición. Reconocer las heridas de mi pareja o de las personas con las que yo me rodeo más, pues si lo voy a hacer desde el juicio, desde, mira, me estás haciendo porque tu herida de traición me hace esto, pues la voy a embarrar. Pero si yo entiendo que también es un niño herido que se está sintiendo traicionado, pues yo puedo mostrarle que yo no lo estoy traicionando, que yo
estoy actuando también desde mis creencias y mis heridas y es él quien decide sentirse traicionado. Una pregunta, ¿qué herida es esa persona que engaña a su pareja y quiere como sentir amor de los demás? Pues engaña a su pareja, también puede ser traición. Se me perdió traición. Porque engaña y porque dice mentiras. Y mire, miente fácilmente y no cumple compromisos y promesas. ¿Y qué? Y quiere sentir amor de los demás, el abandono. Cuando tenemos abandono queremos sentir que el otro nos ama, como sea, somos lo más importante para esa otra persona. Acuérdense que esto es inconsciente, ¿no? O sea, no es que tu pareja te lo esté haciendo. Ella está actuando desde sus miedos y desde sus heridas. La etapa más importante en la sanación, y esto creo que fue lo que me cambió a mí la vida, es aceptarla. Si yo acepto que yo estoy viviendo desde esa herida, me es más fácil. Me es más fácil empezar a darme cuenta que las cosas que suceden afuera, yo soy la que les da ese tinte, ese matiz. Me pongo esas gafas de la herida de abandono y desde allí veo el actuar de todos. A veces con mis amigas que les escribo, aquí está Caro, le digo como me tenés abandonada. Y es como, salió la herida. Son cosas muy inconscientes. Entonces soy yo y cuando la acepto, puedo decidir empezar a sanar. Tenemos que aceptar que el ego nos alimenta constantemente las creencias vinculadas a esa herida. Entonces empezamos a atraer situaciones que nos reafirman una y otra vez que esa herida es real. Cada vez que reprimimos un problema en nuestro interior, este sigue creciendo y cada vez nos hace más daño. Entonces, en la medida en que yo sea capaz de tener la humildad de reconocer, por ahí está mi herida, pues la empiezo a exteriorizar y ella empieza a sanar. Yo diría que es como cuando tenés una cortada y le pones una gasa y no quieres que nadie la vea, lo que decían las mamás, como que se sancocha. Algo así. Entre más busque yo taparla, pues menos la dejo respirar, menos la dejo ser y en algún momentico eso se va a infectar. Micrófonos, porfis. Entonces la forma de llegar a nuestras heridas es gestionar las emociones y hacerme consciente de mi actuar. Sí, Carol. Yo creo que lo más importante, Juli, tu micrófono está prendido, perdón. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de cómo estoy actuando, puedo empezar a buscar en dónde la clasifico. Es que siempre me siento atacada. Es que siempre siento que el otro, yo no soy importante para el otro. Entonces empiezo a buscar las características de la herida, porque aquí vimos unas muy generales, y empiezo a poder identificarle y decir, pucha, yo estoy desde esta. Y empiezo también allí a buscar cómo la puedo sanar. Pero, ¿me puedes recomendar dónde puedo profundizar más en esta información? Caro Diviblao tiene libros maravillosos. La sanación de las 5 heridas. Es un libro también que recomiendo un montón, porque te describe muy bien las características hasta físicas de cada herida y que vos te empecés a reconocer en cada una de ellas. Podemos trabajar todas esas heridas, una independientemente de la otra. Primero trabajo una y luego otra. Yo te diría que por experiencia tenemos una o dos. O sea, todas las tenemos. Claramente en algún momento me he sentido traicionada, en algún momento he sentido injusticia. Pero lo que les decía ahora, como que cuando alguien no te llama, ¿cuál es la emoción que te produce? Es que este me prometió que lo iba a hacer y no lo hizo. Eso es más desde una herida de traición. Pero ¿por qué si me dijo que lo iba a hacer? O sea, es que es tan injusto porque yo esperé que lo hicieran. Y por ejemplo, para mí sería como, no, yo no le importo, yo no soy importante, entonces yo lo hago desde la herida de abandono. Entonces, yo creo que tengo más de dos. Sí, uno se empieza a identificar con muchas, pero de verdad normalmente son una o dos las más profundas. Las 5 las tenemos todos, porque a todos nos han traicionado, todos nos han hecho sentir humillados en algún momento, pero recuerden que es desde donde yo estoy viendo lo otro, y lo que decía Carol ahora, me empiezo a dar cuenta desde donde actúo y empiezo a identificar mis emociones. ¿Cómo usar estos aceites que les recomendamos para cada herida? Diariamente después del baño. Siempre les digo, creen rutinas.
Yo puedo tener todos los aceites que si los dejo ahí puestecitos, pues ellos no me van a hacer nada y yo voy a decir, ay, ese aceite no funciona. ¿Yo qué hago? Yo los tengo al lado del desodorante. Tienen los micrófonos abiertos. Como yo ya creé la rutina, digamos que ya no se me olvida, pero mientras lo creaba, y bueno, ya lo dejé ahí, yo los pongo en el baño, literal. Está al lado del desodorante, a mí me gusta echarme desodorante. Disculpa, por favor, Juliana que cierren tiene el abierto micrófono. el micrófono. No te escuchamos, Fer, y pues hay una Juli, bulla ve. de fondo. ¿Será que ya? La humillamos aquí. Sí, ya. Ya. Bueno, ¿cómo usarlos? Entonces yo les decía que crear rutinas. Crear rutinas. Si yo tengo todos los aceites y los tengo ahí de decoración, pues no me van a hacer nada. Yo, por ejemplo, estos que son como los de mis heridas y que trabajo siempre, los tengo al lado del desodorante. Entonces, normalmente no se nos olvida echarnos desodorante o al lado del cepillo de dientes. Entonces, eso hace que cuando yo termine mi baño y me vaya a aplicar el desodorante o la crema de las caras, lo veo ahí y me lo aplico siempre. Entonces, se lo pueden poner en las plantas de los pies. Yo los uso mucho en el chakra corazón porque todas estas heridas son del chakra corazón. Entonces me lo aplico en el chakra corazón y me hago circulitos y hago tapping, me doy golpecitos aquí. Y dependiendo de mi herida, me digo frases, afirmaciones que podemos buscar o construir. Entonces siempre estoy soportada, siempre estoy protegida, soy infinitamente amada, siempre soy valorado, siempre soy tenido en cuenta, si fue la herida de humillación. Los puedo poner en el difusor mientras trabajo, mientras duermo, para que me ayuden a trabajar mi inconsciente. Si yo sé que estoy pasando por un momento heavy, donde de verdad, aunque quiero y soy consciente, esa herida está muy presente, pues lo mantengo cerca y me lo pongo en pulsos, detrás de oreja, varias veces en el día. Si es de los aceites que se pueden ingerir, me puedo tomar una gota en la mañana y una gota en la noche. Usarlos, yo recomiendo tenerlos siempre a la mano porque pues, yo no sé en qué momento va a estallar la herida. Entonces, cuando me veo viviendo desde allí, me lo aplico y huelo. Y también si meditan, por favor mediten. Cuando lo vaya a hacer, lo utilizo en la meditación con la intención de ver qué más tengo que sanar de esa herida y cómo puedo hacerlo. ¿Qué pasa si un olor de un aceite esencial no me gusta? Pues bueno, es una invitación a revisar. ¿Qué emoción trabaja ese aceite? En la academia tenemos las fichas técnicas de los aceites y ahí les decimos qué emoción trabaja cada uno. Entonces, si yo huelo el pachulí y no me gusta el pachulí, pues voy y leo qué trabaja y probablemente esa es la emoción o la herida que yo tengo que trabajar. Entonces, si no me gusta, no dejen de utilizarlo. Lo que podemos hacer es mezclarlo en frasquitos, reducirlo con aceite de coco para que casi no huela. Acuérdense que los aceites de doTERRA son puros, entonces yo necesito una gota o dos. Y si me molesta demasiado el olor, me lo aplico en la planta de los pies donde no voy a estar oliéndolo tanto, pero está haciendo su actividad. ¿Listo? Su sanación. ¿Cómo obtenerlos? Ustedes pueden comprarlos, me dicen, me gustó este aceite y le dicen a cada tabacaro, bueno, yo lo quiero y lo compran. O con la membresía de doTERRA, que ya les hemos hablado un poco sobre esto. ¿Qué es la membresía de doTERRA? Bueno, es algo que se paga una vez al mes, perdón, una vez al año, con la que obtengo beneficios. ¿Cuáles? El 25% de descuento en todos los productos que compre durante ese año. Los pido directamente en la página de internet y me llegan a mi casa. No hay obligación de compra mensual. Entonces, no es que si yo entro a doTERRA todos los meses tengo que comprar aceites. No, si quiero, sí. Los que ya nos enamoramos, pues mercamos todos los meses en doTERRA porque los usamos tanto que se nos van acabando. Cuando haces compras cada mes, puedes ganar productos gratis, participas en las rifas que nosotros como equipo hacemos. Tenemos clases semanales, bueno, ya vamos a arrancar otra vez con las clases de diferentes temas. Todas las semanas hay una clase, por ejemplo, ayer hubo una del cuidado de los bebés, entonces hay unos para aprender a meditar, hay otros para dormir, hay otros del temas de salud y estos temas espirituales que los hacemos pues nosotros para aprender a utilizarlos. Y cuando entran tenemos una consulta de bienestar donde revisamos puntualmente cuáles son los aceites que compraste y cómo utilizarlos en tu día a día y crear las rutinas que necesitas para sacarles el mayor provecho. Nosotros en la Academia Esencial tenemos dos grupos y uno es el estudio sobre los aceites esenciales donde están todos ustedes
en el chat, donde hacen preguntas, pueden entrar al grupo de Facebook, ver las clases grabadas, bajar estas presentaciones, o el grupo de apoyo si deseas hacer el negocio y empezar a generar ingresos con doTERRA. Entonces, si estás interesado en conocer más sobre los aceites esenciales, comprarlos e inscribirte, puedes hablar con la persona que te invitó a esta charla para que te explique toda la información. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si Gracias, tienen Fer. alguna duda adicional que quieran que resolvamos, preguntas. Ay, ¿qué se me hizo? ¿Todo bien? ¿Todo Sí, ya. perfecto? Todo perfecto. Todo bien, mi Fer. Bueno, Perfecto como siempre. Muchas gracias, súper. bueno, les mando muchos besitos, que descansen. Ay, sí, hay Gracias. promoción en la inscripción por si están En la boca. interesados. Besitos a todos entonces. Uy. Chao. Chao, Fer. Chao. Chao, Fer, gracias.